Señores, muy buenas noches. Eh, Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes aquí en esta plataforma. Bienvenidos todos. Eh, la mayor, digamos, del saludo afectuoso a cada uno de ustedes que se encuentran por aquí. Mi amigo Elías, Fernando, Joel y Alberto. Amigo, espero que estés recuperando de la salud. ¿Cómo está? Estimado señor Melesio, buen amigo también Osvaldo de México y también Wilfredo Vera que nos acompaña desde su centro de labores. Bien, eh, algunos ya los conozco personalmente, algunos todavía no tengo el gusto y otros que se vienen sumando de a pocos a esta comunidad que tiene como fin eh, inculcar, promover, ¿no? El estudio, el conocimiento de la inteligencia aplicada al ámbito corporativo. El que le habla es el doctor José Antonio Yangali Sarmiento. Soy de procedencia marina de guerra del Perú, muchos lo saben. 30 años de mi vida dedicada pues a las actividades de inteligencia en mi institución. Hoy en día ya dedicada también dentro de mis ámbitos profesionales jurídicos. Soy abogado también de profesión, docente actualmente de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Y bueno, solamente me queda compartir un poco de lo que sé y transmitir el conocimiento para que éste sea también replicado a sus propios entornos, ¿no? Yo soy uno de los convencidos que uno no debe guardarse la información, ¿no? Sino debe de formar, debe educar, debe diseminar lo que uno poco o mucho ha aprendido en un ámbito, ¿no? Y en este caso, dentro del ámbito de inteligencia. Bueno, soy como especialización en contrainteligencia, ¿no? Bien, gracias. El día de hoy, estimados alumnos, estimados colegas, amigos, el día de hoy tengo un tema para compartir con todos ustedes que es parte de los seminarios que estuvimos trabajando ya en el mes de junio. Hemos tenido varias sesiones de seminarios. Eh, Están las grabaciones de los seminarios anteriores, ya han sido colgadas en el canal de YouTube de Forsic. Ahí podrán encontrar los diversos seminarios desde enero de este año que han sido subidos. El día de hoy, como estaba mencionando, el día de hoy vamos a tratar del tema de la seguridad de las informaciones y el manejo de información de carácter sensible, confidencial. Ese es el tema que nos reúne el día de hoy, esperando como siempre contribuir a esa formación y también eh, en alguna oportunidad, también en alguna parte de la sesión, si alguno de los colegas, compañeros desea hacer algún tipo de aporte, con mucho gusto, los micrófonos van a estar abiertos a disposición para que cada quien pueda hacer sus intervenciones, ¿cierto? Bueno, nadie puede negar, estimados amigos, colegas, que hoy en día pues estamos en la era de la información, ¿correcto? El avance de la tecnología nos permite hoy en día comunicarnos en tiempo real, ¿no? Esto es correcto. Eh, un dato sensible, ¿no? Que se desprotegido, eh, consideramos que no solamente es una
vulnerabilidad, sino es un arma que estará en manos del enemigo, ¿no? Siempre hemos mencionado, siempre ha sido uno de mis lemas, que también muchas veces lo repito a mis alumnos de la Escuela de Inteligencia del Ejército, que quien domina la información domina el escenario, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder, ¿cierto? Quien la descuida prácticamente está entregando la llave del control operativo y prácticamente estaríamos expuestos a las vulnerabilidades que pueda representar, ¿no? Una, un, un daño, digamos, a nuestras propias informaciones. Eh, a ver, fíjese, el día de hoy partimos desde un punto en que queremos resaltar cuán importante es el hecho de proteger nuestras informaciones, ¿no? Y de eso será la médula espinal, digamos, la parte medular de esta presente sesión, porque más allá de poder ver algunas partes conceptuales, siempre he mencionado que la parte reflexiva es la que verdaderamente importa, ¿no? De tomar conciencia cuánto estamos expuestos y cuán vulnerable, ¿no? Son nuestras informaciones y la necesidad de poder adoptar las medidas necesarias para proteger justamente este activo crítico tan importante que es las informaciones. Recordemos que dentro de los activos de una organización, ¿cierto? Un activo es un recurso de alto valor, indispensable para la supervivencia incluso de las organizaciones. Dentro de estos conjuntos de activos empresariales críticos, ¿no? Están pues el recurso humano, la parte de infraestructura, la parte de equipos y material de alto valor e importante, las operaciones, el, el ámbito, el ámbito cibernético y sobre todo, pues, para este caso, las informaciones propias. En ese sentido, es necesario entonces rescatar la importancia de poder proteger las informaciones. Y todavía creo, bueno, sí estamos contribuyendo y a través de ustedes, ¿no? A través de ustedes se realiza este efecto multiplicador. Y sí, de a pocos considero que se está cambiando un poco digamos, la cultura organizacional de las empresas, ¿no? Porque considero yo que cada vez es más consciente del hecho de proteger sus informaciones. Eh, una de las consignas que yo escuché dentro de mis primeras etapas de formación en la escuela de inteligencia en relación a la protección de información, recordaba mucho las palabras de mi instructor, que en una frase muy simple, no creo que encerraba finalmente todo, ¿no? Decía que todo lo que uno vea y todo lo que uno escuche siempre debe mantenerse dentro de la organización y por ningún motivo debe salir hacia el exterior. Esto quiere decir que informaciones de la organización, informaciones propias, sobre todo informaciones relevantes, sensibles y confidenciales, por ningún motivo debe salir al exterior, ¿no? Por algún
canal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a través de los medios digitales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, eh, recomendar, ¿no? Y no solamente recomendar, sino considerar dentro de las disposiciones, entre tantas disposiciones que puedan existir en las organizaciones, unas o varias exclusivamente, ¿no? Para contrarrestar la divulgación de información. En ellos está, por ejemplo, medidas como eh, el personal tome conocimiento y conciencia que está terminantemente prohibido, por ejemplo, divulgar información a través de sus redes sociales, ¿no? A través de su Facebook, de su Instagram, etcétera, etcétera, que está terminantemente prohibido que por esos medios puedan poner información de la organización, fotografías, videos, datos importantes, ¿correcto? Entonces, restringir ello, aplicar censura, ¿no? Ya estamos pues tomando medidas, ¿no? Medidas, estamos adoptando medidas para contribuir a un estado de seguridad, ¿no? A ese estado de bienestar que las organizaciones desean alcanzar, ¿no es cierto? Para tener ese convencimiento de que de pronto nada, ¿no? Nada fortuito, nada malo podría ocurrir siempre y cuando se vengan adoptando consecuentemente, de forma permanente y constante, las medidas de seguridad. En razón a la seguridad de las informaciones, todas las medidas necesarias que sirvan para contrarrestar que informaciones nuestras propias sean de conocimiento del enemigo, ¿no es cierto? Del enemigo en la figura de personas o grupos contrarios a nuestras organizaciones, agentes hostiles, ¿cierto? O acciones propias de organizaciones con conducta desleal, ¿no es cierto? En ese sentido. Bueno, entonces el día de hoy, haciendo esa breve introducción, voy a compartir con su venia de ustedes el material para poder eh, ir comentando, ¿no? Ir comentando y eh, con, esperando siempre eh, vuestra participación en sus aportes. A ver, por ahí vamos a. Ok, bueno, desde aquí veo que ya se está visualizando este pequeño material que quiero compartir con ustedes y ahí vamos haciendo las reflexiones. Bueno, la seguridad de la información y todo lo concerniente y lo relacionado en tratamiento de datos sensibles. Eh, el material, la lámina, el contenido de la lámina, ¿no? Tiene mucho, digamos, su base de contenido eh, está, digamos, bajo referencia en este caso, ¿no? Y es bueno también mencionarlo, eh, en base a la ISO 27001, ¿no? Como ustedes deben conocer, estimados colegas, amigos, eh, las ISOs, ¿no? Las ISOs son estándares internacionales, ¿no? Esto es pues una organización donde convocan a expertos de muchos lugares del mundo, ¿no? Para concordar, ¿no? En una estandarización o normalización, digamos, de procedimientos, ¿no? Las ISOs no es más que una red mundial que va creando, pues, estándares y normas
Para garantizar, uno, para garantizar la calidad, para garantizar la seguridad y para garantizar también la eficiencia de los productos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, para efectos de la seguridad y tratamiento de las informaciones, ¿no? Hemos tomado como referencia la ISO 27001, ¿no? Esta es una, como vuelvo a repetir, una norma internacional, ¿no? Aquí en Perú, en nuestro país, podemos también incluso comentar, eh, por ejemplo, también como otro instrumento dentro del marco normativo, por ejemplo, la Ley de Protección de, de Datos Personales, ¿no? En el Perú, cuyo objetivo pues es garantizar el derecho fundamental a la privacidad, ¿no es cierto?, de los ciudadanos respecto al tratamiento, almacenaje de nuestros datos personales, ¿no? Entonces, digamos, eso es un marco normativo que he querido también mencionar en esta parte, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué podemos decir, qué podemos comentar, qué podemos entender finalmente qué es la seguridad de la información? ¿Correcto? Bueno, la seguridad de la información, ¿no? Como dice nuestra lámina, eh, protege los datos contra accesos no autorizados, el uso indebido o destrucción, garantizando tres principios fundamentales. Esto es importante porque estos principios son los principios que recoge la ISO 27001, ¿no? Relacionada con la confidencialidad en seguridad de las informaciones, el primer principio, confidencialidad, ¿no? Que recae en el sentido que solo deben acceder quienes o aquellas personas que estén debidamente autorizadas. El segundo principio es el principio de la integridad en la seguridad de las informaciones, ¿no? Esto quiere decir que los datos, la información, permanezcan exactos y completos, ¿no? O sea, de forma integral. Y el tercer principio, que es, digamos, la triada en la seguridad de las informaciones, recae sobre la disponibilidad, ¿no? Pasa por el hecho de que la información o los datos sean accesibles cuando estos se necesitan, ¿cierto? Se necesitan. Entonces, la seguridad de la información, estimados colegas, consiste en proteger la información y los sistemas frente a los accesos no autorizados, como bien se ha dicho, ¿no? A que la información tenga un uso indebido, a que se divulgue la información, ¿cierto? A que se pueda modificar la información o que haya una interrupción o destrucción de la información. Como ya hemos dicho, pues son estos tres pilares de la seguridad de la información que uno debe tener en cuenta, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿cierto? En ese sentido. A ver, vamos a seguir avanzando en las siguientes láminas. A ver, a ver. ¿Cuál es la importancia o por qué debo proteger los datos, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿no? Basándome
en la ley 29.733, que es la ley de protección de datos, por ejemplo, hace mención sobre la misma protección a nuestra propia privacidad, ¿cierto? Por eso que esta norma, por ejemplo, regula qué tipo de información no debe de ser, digamos, compartida públicamente, ¿no? Entre ellos, pues, se encontrarán, ¿no? Nuestros historiales médicos, en nuestra ficha de datos personales, información puntual respecto digamos, de nuestro entorno familiar, etc. Entonces, este marco normativo recoge un poco las restricciones por la cual cierta información muy personal debe ser protegida y no debe ser divulgada, ¿cierto? Es más, la misma norma también contempla el hecho de imponer sanciones, ¿no? Penalidades de índole económica o legales para la entidad que, digamos, a sabiendas que tiene que proteger la información, ¿no? Por acción o omisión, ¿no es cierto? Las divulgue, ¿no? Hoy en día, a través justamente de esta ley, existe el oficial de seguridad de las informaciones, ¿no? El oficial, en ese sentido, ¿no? Digamos, en el cargo que va a ocupar o en la función que va a realizar, pues es el responsable de proveer todas las medidas necesarias para proteger la información considerada, pues, en muchos de los casos, bajo la norma 27.733, ¿no? Como datos de carácter sensible, ¿no? Que deben tener un especial cuidado en su tratamiento, en su protección y en su custodia, ¿cierto? Y en su custodia. Eh, Aquí también hay un dato interesante con la cual también he querido iniciar, que es un poco la clasificación de la información de carácter sensible. Eh, Recuerdo pues, ¿no? Algunos comentarios, por ejemplo, de algunos instrumentos, documentos, ¿no es cierto? O, del manejo documentario dentro de las organizaciones y por ejemplo, algunos informes o resultados de investigación que se dan en el interno de las organizaciones, como por ejemplo informes relacionados a actos ilícitos, ¿no? Robos, hurtos, fuga de información, lavado de activos, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un conjunto de documentos cuyos resultados contienen, por ejemplo, estos tipos de investigaciones, ¿no? Donde se han realizado, pues, diligencias, donde hay de pronto material fílmico, declaración de algunos testigos, fichas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información es de carácter sensible, ¿no? Sensible quiere decir que no cualquiera puede manipular, no cualquiera la puede custodiar, ¿cierto? Y no cualquiera incluso la puede producir, solamente el personal debidamente autorizado. En muchas organizaciones, seguramente en la que usted actualmente labora, ¿no? Habrá observado que en algunos ingresos hay unos rótulos muy visibles donde justamente en aplicación de las diferentes medidas de protección, ¿no? Una de ellas está de colocar rótulos, ¿no? En las puertas de ingreso en aquellos lugares donde se guarda, se manipula o se produce información clasificada, ¿no? O información sensible, ¿no? Por ejemplo, el compartimento donde está, pues, por ejemplo, el data center. No cualquiera puede ingresar, ¿cierto? Mm, Porque si no tenemos el debido celo respecto a quién ingresa y quién sale, por ejemplo, del compartimento donde está el data center, ¿no? Este puede estar expuesto, por ejemplo, a actos de sabotaje, ¿no? Puede estar expuesto a actos de
apropiación o extracción de información de sus bases de datos, ¿no? Y cualquier acto, pues, que vulnere la información que contenga, pues, en los servidores principales, ¿no? Entonces, siempre se dispone de que se coloque un rótulo muy visible y eso es también mucho el trabajo operativo de cada uno de ustedes dentro de sus organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno, como muchas veces hemos comentado, ¿no? Uno debe conocer como la palma de su mano su propia organización. Entonces lo que debe hacer es hacer un recorrido, sus inspecciones periódicas, de tal forma que pueda recopilar o recoger o levantar información para que haga las recomendaciones necesarias. Por ejemplo, si usted observa que en el compartimento donde está el data center no está provisto de medidas de seguridad, como por ejemplo, ¿no? De repente provisto una cámara para, digamos, que pueda grabar quién ingresa y quién sale, o de pronto, fíjese, incluso desde el punto de vista de la seguridad física, es indispensable observarlo. En muchas de las organizaciones, por ejemplo, yo recomiendo que aquellos compartimentos, ¿no? De tener puertas, digamos, eh, donde permita pues el ingreso a zonas donde se guarda mucha información sensible, equipos muy importantes, etcétera, etcétera. La puerta generalmente, si es de madera, debe ser de madera maciza. La chapa por lo menos debe tener 3 golpes de seguridad, ¿no? Asimismo debe contar con una reja. Y todas esas medidas, ¿para qué? Justamente son para proteger y custodiar la información que dentro de esos compartimentos existe. De tal forma que cualquier persona no podría ingresar salvo que uno labore en ese compartimento o tenga la debida autorización. Por eso que hay muchos, por ejemplo, para poder dar el acceso, ¿no es cierto? Las organizaciones a través de sus oficinas de seguridad o oficinas de investigaciones, ¿no? Disponen de que los colaboradores o los trabajadores, de forma muy visible, pues porten de forma obligatoria su foto identificador, ¿cierto? ¿Y qué más? En ese fotoidentificador se debe establecer siempre una gama de colores y eso es lo más recomendable. Que los fotoidentificadores estén identificados, ¿no? Con o diferenciados con una gama de colores. Quiere decir, por ejemplo, el color rojo, ¿no? El fotoché con una franja roja muy visible, eso que denota o que ¿qué quiere decir esto? Generalmente así está, digamos, en algunas organizaciones así también están estandarizados, ¿no? El color rojo quiere decir que el que porta un fotoché con una franja roja es una persona que trabaja en una oficina o en un compartimento donde se produce o se manipula o existe información sensible o equipos muy importantes de alto valor que justamente, ¿no? Lo identifican para que esa persona, digamos, le permita acceder, ¿no? Ese es uno. Lo otro, claro, también hay implementación de diversos tipos de medidas, desde el control biométrico, ¿no? El control a través de la iris, ¿no? O reconocimiento facial para poder dar acceso, pero desde la parte física, por ejemplo, una estandarización por ejemplo, de implementación de Photoshop con gama de colores, también sirve y ayuda para, ¿no es cierto?, identificar quién finalmente debe tener acceso a ciertos compartimentos.
Normalmente el rojo, como dije, es para personas que trabajan en esos lugares donde hay medidas de protección. Y, por ejemplo, los de color amarillo son aquellos que trabajan en oficinas o en zonas de acceso común, ¿no es cierto? Donde, digamos, no reviste mucha información sensible, ¿no? Y, eh, y así deberíamos establecer también una gama de colores que haga esa diferenciación respecto de accesos. Y respecto al contenido de la información sensible, también, también, por ejemplo, existen marcos normativos, como por ejemplo el Decreto Supremo 027 del año 2027 de la Presidencia y Consejo de Ministros, por ejemplo, sobre la clasificación de información sensible, ¿no? Que es aplicable en el ámbito público y también, ¿no? De observancia en el ámbito privado, ¿no? Aunque en las entidades privadas cada organización también establece qué tipo de información debe catalogarlo como información secreta, como información confidencial, como información reservada o como información pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí en nuestro país se ha establecido también un marco normativo que, por ejemplo, clasifica las informaciones sensibles, en primer lugar, ¿no? Las de información de carácter secreta, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el más alto nivel de la clasificación es la clasificación secreta. Quiere decir que un documento con una clasificación secreta, no cualquiera la puede manipular, no cualquiera puede tomar conocimiento, solamente aquellas personas, ¿no? Autorizadas, ¿no? Porque generalmente contiene información de secretos de Estado, contiene información, por ejemplo, de adquisición de armamentos, de temas de inteligencia o contrainteligencia. O sea, esos tipos de documentos tienen un tratamiento muy especial, muy, muy especial, ¿no es cierto? Desde su propio almacenaje. Almacenar información, documentos físicos o digitales de carácter muy sensible reviste mucha, digamos, adopción de medidas de protección. Desde la parte del compartimentaje, ¿dónde lo voy a almacenar si tengo un documento en físico? Lo normal es que si el documento está catalogado como secreto, ¿no? O confidencial, digamos que son los dos más altos clasificaciones, deberían estar guardadas, custodiadas en una bóveda o caja de seguridad, que solamente la clave la debo de conocer una o dos personas debidamente autorizadas por el jefe superior jerárquico. El jefe, el superior jerárquico, es el que debe designar quienes solamente están autorizados para manipular esa información y custodiarla. Entonces, estas personas dispondrán una bóveda, una caja de seguridad, ¿no es cierto? Un armario metálico con barras de metal, con candados, donde deba tenerse mucho, mucho celo de esa información. Porque la información, estimados colegas, como ya hemos dicho, el que tiene la información tiene el poder. Imagínense que, ¿no? La competencia desleal o personas inescrupulosas puedan conocer de información secreta de nuestra organización, estaríamos poniendo en peligro incluso la propia supervivencia de la organización. En ese conjunto, por ejemplo, de categorías de información secreta podría estar, por ejemplo, fórmulas, podrían estar patentes, ¿cierto? Podrían estar, ¿no? Algunas campañas que de pronto se van a lanzar al mercado con un nuevo producto.
la información de carácter contable, la información de carácter financiera, la información digamos, del componente del personal, ¿no? Desde el gerente general hasta los datos personales del, del principal hasta, digamos, el último personal dentro del escalafón de la organización. O sea, no puede estar así nada más a vista de cualquier persona y sin medidas de protección. Entonces, dentro de ese marco normativo, ¿no?, que regula, por ejemplo, estas clasificaciones, como ya hemos dicho, pues el secreto es la de máxima restricción, ¿no? En el ámbito militar, por ejemplo, su divulgación no hace más que comprometer toda la seguridad de la nación. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, ¿no?, hace unos años atrás, se hizo muy mediático, ¿no?, la participación en delito de traición a la patria de un miembro de la Marina de Guerra del Perú comprometido con revelar secretos militares a favor de un país vecino limítrofe, ¿no es cierto? Esos eran documentos de carácter secreto, ¿no?, que comprometía la seguridad nacional e institucional, ¿no es cierto? Entonces, estos documentos siempre deben tener un cuidado muy, muy especial. Dentro de otra clasificación en información sensible, ya hemos visto, por ejemplo, lo de carácter secreto, que es la máxima clasificación. Todas las medidas extremas que se tienen que tomar siempre será con una mirada, pues, a las informaciones que tienen ese rótulo de carácter secreto, ¿ya? Luego, otro tipo de clasificación tenemos aquellas de carácter confidencial, ¿no? Solamente su uso es restringido para el personal debidamente autorizado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, o los temas que puede incluir el contenido de un documento de carácter confidencial están, por ejemplo, los datos personales, los datos financieros o los datos en relación a la parte operativa sensible, ¿no? Entonces, este es otro nivel que también tiene también sus medidas de protección. Entonces uno va dentro de su organización, debe establecer también qué tipo de información, ¿no es cierto?, para la organización correspondería ser secreto, confidencial, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos el de la clasificación reservada, ¿no?, donde su manipulación siempre será un grupo específico y no, pues, no debe divulgarse también bajo ninguna manera, ¿no es cierto?, sin la debida autorización, ¿cierto? Ah, en relación, estimados, en relación a esta clasificación de información sensible, secreto, confidencial, reservado, ya hemos dicho y finalmente estamos concordando que deben ser provistas de muchas medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para evitar que el enemigo tenga conocimiento, ¿no es cierto?, en ese sentido. Eh, porque de algo sí tenemos que ser conscientes, que el conocimiento no autorizado, la divulgación, lo que va a permitir, uno, es que no solamente estemos muy vulnerables, ¿no es cierto?, sino se vea también comprometido, pues, los propios intereses de la organización y también la imagen y la reputación de la información que tanto, ¿no?, que tanto cuesta a las empresas, a las organizaciones, trabajar en el tiempo una imagen sólida, una reputación, ¿no es cierto?, ante, pues, digamos, los consumidores, los clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre debe haber un tratamiento muy especial con respecto a este tipo de información. Recuerden que si en alguna parte hay alguna intervención
siempre los micros van a estar abiertos, ¿ya? Entonces, estimados, aquí en esta parte lo que se busca es tener, digamos, tomar conciencia uno, que siempre nuestras informaciones van a estar expuestas. Hoy, sobre todo, en este avance de la tecnología, ¿no es cierto? No solamente, digamos, para apropiarse de la información, ya, digamos, no es exclusivamente también trabajar, digamos, con algún agente de inteligencia para que haga un acto de infiltración y poder a través de actos de espionaje obtener información, sino también hoy en día, pues, a través del mundo virtual, del campo cibernético, también, también es un medio por la cual nuestras informaciones están vulnerables. Todos sabemos, señores, que en seguridad informática no hay, no hay un 100% que uno puede decir que esto es debidamente seguro, ¿no? Un equipo, un ordenador que esté conectado a Internet es una puerta abierta y todos los días siempre hay una versión distinta de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que nuestras informaciones, ¿no? Eh, Dentro del campo digital también están constantemente expuestas, ¿no? En ese sentido. Vi que habían levantado la mano. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Joel, Sí, señor. Panamá, ¿cómo Sí, está? señor. Buenas noches, señor. Con todo, buenas noches. Sí, yo tuve bueno, le iba a hacer una experiencia que vi en un trabajo cuando me encontraba por Pucallpa. Ahí trabajamos dos empresas de seguridad y la empresa Securitas, ya, una empresa sueca, transnacional, y también otra empresa G4S, donde yo laboraba, ¿no? Hace años atrás. Y lo cual G4 también es una empresa canadiense, no es transnacional. ¿Y qué pasó? Que eh, a veces los vigilantes más antiguos se prestaban para, o sea, ¿cómo le digo? No, o sea, entre empresas de seguridad yo llegué a ese puesto, ¿no? Y entre empresas de seguridad, un poco como quien decir, se querían sabotear o se querían, como dice, crear complot porque la empresa se cuida un almacén grande, ¿no? Una corporación grande de Lima. ¿Y qué pasaba? Que había dos empresas de seguridad, ¿no? Tanto de día y noche, ¿no? Securitas cuidaba de noche y G4 de día. Y observé que un día, ¿no? El compañero de seguridad tomando fotos al cuaderno, ¿no? Se dejaba ahí. Y ahí al día siguiente, mucha que de la nada, mucha habían informarle al gerente general dueño, ¿no? Que es un cliente, ¿no? Porque las empresas de seguridad son service, ¿no? Son contratas, igual que en mina. Y, o sea, queriendo perjudicar. Y yo, bueno, de ese tiempo, como esa vez, por eso también yo estoy estudiando esto, no quiero aprender esto porque se presta para muchas cosas, ¿no? Le informé al supervisor, ¿no? Y el supervisor me dijo, ¿por qué no me informas al momento? No, supervisor, yo no soy un perito, yo no soy un detective, soy un analista, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber? Pucha, el toque comunicó a gerencia, pucha que ya, pues, ¿no? El gerente general dijo, ¿por qué hacen eso, no? Y qué había pasado, se llevó a todas las averiguaciones y bueno, tanto el mismo dueño, como le dio, se prestaba para que entre dos empresas prácticamente se maleteen, ¿no? O se hagan sabotaje, ¿no? Laboralmente o se crean complot para que ver cuál de las empresas queda. A última hora se queda un G4S, ¿no? Y mucha que como dicen, no es bueno tener, manejar la información bien discretamente porque se presta para muchas cosas, o como dicen, ¿no? Lo que usted sabe le interesa al enemigo, ¿no? Su dirección evitará que lo obtenga, no es una frase, ¿no? Y yo le digo que toda empresa de seguridad, como dice, deben tener su unidad especial para poder contrarrestar todo tipo de amenazas, ¿no? Internas que se pueden dar acá nomás en el Perú. Gracias. Gracias, estimado Joel, por su comentario y su participación. Sí, justamente, usted habla, pues, en este caso, de haber vivido esta experiencia, ¿no? De dos empresas de seguridad muy conocidas acá en nuestro país que, ¿no? Usted ha mencionado, pues, habrían estado en una pugna para ver, ¿no? Quién permanece, digamos, en esa organización. Lo importante es que mientras que nosotros estemos capacitándonos constantemente y permanentemente, ¿no es cierto? Cuando tengamos que tomar una decisión en el momento, pues tengamos pleno conocimiento, digamos, de cuál es el tratamiento o, digamos,
cómo debe ser mi actuar ante ciertas circunstancias y ciertas novedades que para nosotros o para, ¿no? Para quien esté, pues debe llamar mucho la atención, ¿no? Fíjese, hay mucha casuística con respecto a seguridad de las informaciones, porque no solamente se da, pues, en el ámbito de, digamos, de proveer barreras naturales, físicas, o las medidas de protección en el ámbito digital, etcétera, etcétera. También pasa mucho por la parte humana, ¿no? Y ese es uno de los eslabones más débiles en la seguridad privada, ¿no? El factor humano, ¿no? Como persona, como seres humanos, pues claro, tenemos falencias, errores y muchas veces las fallas, muchas veces provienen de ese lado, ¿no? Es importante para cada uno de ustedes que dentro de dentro del nivel que están y también tomen la iniciativa para hacer recomendaciones, ¿no es cierto? Que siempre debe, pues, se debe inculcar sobre todo a la gente, ¿no? Que deben ser muy celosos, ¿no? En la divulgación de información, ¿no? Muchas de las informaciones nuestras salen al exterior y es de conocimiento de terceros, muchas veces por ignorancia, impericia, por omisión, ¿no? O por situaciones que uno, ¿no? Aparentemente o conscientemente no se da cuenta que está brindando la información a una persona que de pronto sus fines, su objetivo es justamente sacar la información. Entonces, en ese sentido, siempre tiene que haber un trabajo de campo en concientizar a la gente que por ningún motivo deba de estar comentando, divulgando todo lo que pasa, lo que ocurre dentro de la organización. Adicional a ello, ¿no? Cada uno dentro de su ámbito y su función, como hemos dicho, es recomendar. Cuando uno en el camino va recomendando con informes, nuestro trabajo se va a hacer mucho más visible. Se va a demostrar también nuestro profesionalismo, ¿no? Nosotros no somos un robot simplemente para estar en una puerta de acceso para abrir o cerrar puertas, ¿no? O hacer acto de presencia de forma visual, sino tiene que ir más allá, ¿no? Porque ya estamos con otro, entiendo yo, con otro tipo de pensamiento, con otro tipo ya agregado al conocimiento y a la capacitación que cada uno también por su propio lado, ¿no? Viene dándose, viene recibiendo. Entonces, el hombre de seguridad, finalmente el hombre de inteligencia, tiene que ver más allá, ¿no? Más allá de lo que el resto no ve, ¿no? Sus ojos deben ver lo que los demás no ven, ¿cierto? Y debo conocer como la palma de mi mano mi organización. Debo hacer mis inspecciones periódicas. Debo recorrer compartimento por compartimento para saber si se están cumpliendo medidas de seguridad respecto a la seguridad de la información. Por ejemplo, existen muchas disposiciones, por ejemplo, a actos tan cotidianos y sencillos como el hecho de, por ejemplo, fotocopiar un documento. Entonces, cuando uno tiene, digamos, las disposiciones, ¿no? Ya, digamos, existen las disposiciones internas, ¿cierto? Que no cualquier tipo de documento se le puede sacar copia. Entonces, por ejemplo, uno debe disponer, ¿no? Y este es un trabajo, sí, pues, de campo, minucioso, pero es algo que se debe hacer, ¿no? Con cosas tan rutinarias, pero poco a poco uno va contribuyendo, ¿no? A proteger la información. Entonces yo a la impresora, a la fotocopiadora, por ejemplo, le pongo un rótulo, ¿no? Un rótulo chico, lo enmico, pero que sea visible y le pongo que
está prohibido fotocopiar documentos, por ejemplo, que tienen alguna clasificación de seguridad o documentos, ¿no?, que estén restringidos por la organización. Por ningún motivo deben de fotocopiarse, ¿no? Uno debe preguntarse si uno observa esto, con qué intención la otra persona está sacando duplicados de documentos muy sensibles, ¿no? Y si realmente tiene la autorización para hacer ello, ¿no? Entonces, uno debe hacer siempre ese trabajo de campo y, por ejemplo, ir colocando esos pequeños rótulos tanto en impresoras, en fotocopiadoras e incluso en anexos y teléfonos, porque también debe haber, o en todo caso recomiende que existan disposiciones sobre el tratamiento de información que se da por vía telefónica, ¿no? Por vía telefónica, así le diga pues que soy el, digamos, llamo por teléfono y que pueda decir que soy el presidente de la República, no por ello pues le tengo que, digamos, brindar información de datos muy sensibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también hay restricciones que a través de los medios, de los anexos o teléfonos, está terminantemente prohibido hablar de tratamiento de información de carácter sensible. Deben darse el trabajo también, esa es una recomendación para todos, deben darse el trabajo también, ¿no?, de poder, por ejemplo, un día X, a quedarnos el tiempo, de irnos a donde se desechan los desperdicios, ¿no?, de oficinas. ¿Qué pasa con esa documentación que se trabaja en oficinas, ¿no? Y a través de los documentos de borradores, los desechos, no se están siguiendo los protocolos de pronto de trituración, de incineración, lo que fuere, y finalmente documentos de borrador con datos muy sensibles aparecen en la basura, aparecen en la basura. Entonces hay que darnos un tiempo para ir a donde digamos, el lugar donde se destina para arrojar los desperdicios y donde, digamos, finalmente la persona, el quien va a recolectar, el que desecha todo eso, pues no es su punto de acopio. Y de repente nos vamos a dar con ingratas sorpresas de que vamos a encontrar ahí restos de repente de documentos sensibles, ¿no? De repente algún disco, un CD, de pronto algún USB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted recoja toda esa información, haga su informe. Plásmelo todo en un informe con las evidencias, con las fotos, con los videos y elévelo a su superior jerárquico, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaremos pues actuando de una manera profesional. Entonces nosotros somos los primeros, el primer escudo protector que debe darse siempre para contrarrestar toda vulnerabilidad que vaya a atentar contra la información de mi organización. Entonces, en ese sentido está las recomendaciones de tener mucho celo en la custodia, en el tratamiento, en el manejo, ¿no es cierto?, en el almacenaje de información clasificada, ¿cierto? Bien, así como hemos considerado también desde el punto de vista de la seguridad física en la protección de información, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no?, que la puerta tenga una buena cerradura, que las ventanas deben estar provistas con barrotes de fierro de seguridad para que no haya ninguna intromisión y alguien pueda sacar, digamos, apropiarse de documentación, de equipo muy sensible, ¿no? Entonces dispongo, recomiendo, ¿no?, que se coloquen rejas, etcétera, etcétera, ¿no?, dentro del ámbito de la seguridad física. Pero en el ámbito digital también, hoy en día es un medio por la cual hemos mencionado muy vulnerable y sumamente vulnerable, ¿no es cierto? Imagínense, bancos muy importantes, ¿no es cierto?, han sido vulnerados en su seguridad informática a través de diversos tipos de ataques, ¿no es cierto?, a sus sistemas. Entonces, imagínense
cuán vulnerable puede estar, ¿no? Un susceptible, ¿no? De estos ataques, un banco, imagínense con los niveles de seguridad, imagínense pues cómo podría estar incluso nuestra organización respecto a la seguridad digital para poder justamente mitigar todos los riesgos en relación a la vulneración de apropiación de información sensible, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día están identificados los, digamos, los principales riesgos a la información, en este caso las que obran, ¿no? De forma digital, ¿no? En primer lugar, ¿no? Bueno, en primer orden, dentro de esos riesgos, de la información en el ámbito digital, por ejemplo, están los ciberataques, ¿cierto? Los ciberataques. Eh, y cualquiera que pueda darse el tiempo de buscar en Google nada más cuántos ataques cibernéticos vienen siendo contrarrestados, ¿no? En las entidades públicas, por ejemplo, y se darán cuenta que son miles, incluso millones de ataques que constantemente, diariamente, ¿no? Grupos hostiles, agentes hostiles cibernéticos, delincuentes cibernéticos están vulnerando información sensible de entidades, por ejemplo, públicas. La RENIEC, ¿no? Del Perú también constantemente está siendo vulnerada, hackeada. Para nadie es un secreto que pues en los grupos de Telegram venden pues la base de datos de la RENIEC, ¿no? Lo venden a 20, 40, 50 soles la base de datos de la RENIEC en los grupos de Telegram. El sistema de doxeo también existe justamente por la vulneración a las entidades públicas, ¿no? De estos grupos de delincuentes cibernéticos, los hackers, los crackers, ¿no? De diferentes delincuentes que siempre están ahí en ese ámbito buscando la vulnerabilidad y poder ingresar a un sistema y apropiarse de la información, ¿no? Para después incluso ejercer actos extorsivos, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, al caso de Interbank, ¿no? Que estos grupos de delincuentes encriptan la base de datos conteniendo datos de clientes, de tarjetas, etcétera, etcétera, y los delincuentes pues estaban pidiendo a cambio para devolverle la información, estaban pidiéndole pues millones en criptomonedas, ¿no? Para poder devolverle la información al banco. También la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional también el año pasado fue vulnerada. Documentos sensibles, entre ellos agentes y notas de inteligencia, estaban expuestas también en los grupos de Telegram, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta que esos riesgos están ahí, presentes, ¿no? Manifiestos, constantes, latentes, ¿no? Bueno, entre los principales riesgos entonces en la información en el ámbito digital tenemos pues a los ciberataques, ¿no? En la modalidad de phishing, por ejemplo, ¿no? Cuando pues nos llega a nuestra bandeja de correo o nos llega a nuestro teléfono celular, por ejemplo, un enlace para poder actualizar información del banco, ¿no? Porque así actúan los delincuentes, ¿no? Hacen pues recrean pues toda la página principal de un banco, de alguna entidad, ¿no? Y menciona pues que usted tiene que actualizar sus datos o que de pronto usted ha ganado ¿no? Ha ganado un televisor, ha ganado un auto y tiene que entrar a ese link para poder registrarse. Basta que uno ingrese ese link y prácticamente ya ingresó, digamos, ya el ataque informático a nuestro celular, a nuestra computadora, ¿no? Y de ahí es, pues, se apropia de toda nuestra información, nuestras cuentas de banco, nuestras contraseñas, el contenido de nuestro correo, el contenido de nuestro WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos ahí la modalidad de phishing, por ejemplo, los malware, los ransomware, que es la propia encriptación de la información, lo encarpeta, lo encripta,
¿no? Y después empieza el acto extorsivo, ¿no? Los ataques a los servidores, ataques al DOS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están ahí entre los principales riesgos en el ámbito digital, por ejemplo, están los ciberataques, ¿no es cierto? Los ciberataques. Eh, Otro de los principales riesgos también para en la seguridad de la información, como también había mencionado, es pues el factor humano, ¿no? En toda organización siempre el recurso humano siempre es, digamos, es el factor más importante de toda la organización, pero a su vez también es la parte más débil, ¿no? El eslabón más débil, justamente por las conductas, por acción o omisión de parte de la persona, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues, hasta hay veces la persona que considera tiene mayor experiencia o expertise en algo, finalmente el exceso de confianza hace que justamente se materialice, ¿no es cierto?, una amenaza, un riesgo, finalmente, ¿no? Recae en una vulneración, ¿no? Entonces, el aspecto del error, el error humano, ¿no? Siempre está presente también como parte de los riesgos principales, ¿no? Para la custodia, para la protección de la información, ¿no es cierto? El factor humano, ¿no? Eh, otro riesgo también es el tema de los accesos no autorizados, ¿no? Y siempre se ha mencionado, pues, que, bueno, en muchas organizaciones, por ejemplo, se estila, por ejemplo, eh, eh, tener unas actualizaciones de órdenes internas, bueno, algunas le llaman órdenes o disposiciones internas, donde se consigne, ¿no? ¿Qué personas tienen la autorización para ingresar a los debidos compartimentos donde tiene una especial protección en relación a lo que se guarda, se custodia o se produce, ¿no? Entonces existe o debe existir una autorización de la gerencia general plasmado en un documento de quienes están autorizados para poder ingresar a determinada zona. Aquel que ingresa a sabiendas que no está autorizado, ¿no es cierto? Bueno, recae pues definitivamente en una infracción, en una falta, e incluso podría ser motivo a que, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pueda ser sometida a un proceso de entrevista o interrogación para poder determinar el motivo verdadero por la cual ingresó a una zona donde no labora, donde no trabaja y primordial, donde no tenía la autorización para ingresar, ¿no? Entonces uno tendría que llevarla a la oficina de seguridad y decirle cuál es el motivo por el cual usted ingresó a sabiendas que no tiene la autorización, ¿no? Y esperar, digamos, la versión de la otra parte, ¿no? Y de ahí, ¿no? Hacer conclusiones y posteriormente adoptar, de ser el caso, medidas extraordinarias para proteger la información, ¿no? Entonces, cada vez puede ser que existan pues ciertas mayor dureza quizás en medidas extremas de protección de información, pero la realidad es que la información de carácter muy sensible, ¿no es cierto? De ser expuesta, como ya hemos dicho, y finalmente esa debe ser un poco la reflexión, y que estar expuesta a esta información a terceras personas nos pone en un estado de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Es como
si una persona conociera nuestros propios secretos, ¿no? Estaríamos expuestos a su merced, digamos, de la otra parte, ¿no? Porque prácticamente tendría pues nuestra propios secretos, nuestra propia información disponible y que la pueda usar para hacernos daño, desprestigiarnos, etcétera, 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 ¿no? Otro de los principales riesgos también es la pérdida física, ¿no? Eso también es parte del horror humano. Eh, Recuerdo también una oportunidad a una persona que tenía una labor pues dentro de una organización de llevar correspondencia, digamos, en este caso correspondencia física, ya hace mucho tiempo, y que se le otorgó en sus manos una información contable, ¿no? Y que contenía incluso datos de clientes, ¿no? Y qué pasó, ¿no? A esta persona en el trayecto que tenía que llevar el documento, ¿no? A, a otras oficinas, a otros compartimentos, ¿no? Se le extravió, ¿no? Se le extravió. Todo porque en algún momento se distrajo, indicó, se puso a conversar con una tercera persona, se puso a tomar una bebida, ¿no? Y en el trayecto, pues, no tomó conciencia, no se percató que puso el folder a un costado y a la hora que se retira, pues se levanta y se olvida el folder, ¿no? Cuando se percata, regresa, ese documento ya no estaba, ¿no? Inmediatamente pues se convocó a toda la gente para que, ¿no? Se informó que había un documento que se había extraviado y era muy importante, ¿no? Y que cada uno pues, ¿no? Se verificaron cámaras y todo eso, pero finalmente pues ese documento se extravió, ¿no? Claro, lógicamente el primer sospechoso fue la persona a quien se delegó la responsabilidad del transporte de la documentación, ¿no? Aunque finalmente pues eso fue sujeto a investigación, más allá de eso posteriormente ya no supe. Pero el tema es que sí, uno de los principales también riesgos de la información es la pérdida, ¿no? De documentación tanto física como incluso también aquellos que están almacenadas en medios digitales, también igual podría ser motivo de riesgo, ¿no? Entonces, eh, los riesgos pueden ser de carácter externo, como las acciones propias de los ciberdelincuentes y los ataques de estos grupos criminales que, digamos, obran en ese ámbito, el ámbito virtual, el ámbito informático, y las otras amenazas también están dentro del entorno, pues ya que se da dentro de las propias organizaciones, ¿no? Y en el primer lugar, pues está el error humano, ¿no? En relación a accesos indebidos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, ataques cibernéticos como por ejemplo el phishing o el ransomware, ¿no? Están dentro de las amenazas más recurrentes, ¿no? Dentro del campo de la virtualidad y de la informática, ¿no es cierto? Pero generalmente siempre es la parte estadística que un 90% de los incidentes en seguridad involucra al factor humano, ¿no? Aquella persona que no observó, por ejemplo, de tener una contraseña robusta, ¿no? Aquella persona que de pronto compartió su usuario y su contraseña y se la entregó a su amigo, a su compañero, a su compadre, porque el otro se le olvidó, ¿no? Y como es su amigo, le prestó su acceso. Entonces, eso es un error humano. Por ningún motivo eso debe ocurrir. Siempre, ¿no? Siempre como premisa, ¿no? De manera general, los usuarios y contraseñas de acceso es de carácter personal e intransferible. No se debe compartir por ningún motivo. ¿Correcto? Por ningún motivo se debe compartir.
Bien, entonces estamos haciendo ahí algunas reflexiones en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, aquí nuevamente habla un poco del estándar internacional, ¿no? Como ya hemos mencionado en, en, en relación a, al, al estándar internacional 27001, ¿no? Que ya hablamos de la triada o de los principios, ¿no? De la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿cierto? Ok, en ese sentido. Eh, Dentro de las informaciones de carácter sensible, ¿no? A ver, una información que tenga pues clasificación de seguridad, que puede ser secreta, confidencial, no siempre va a tener esa clasificación. Esto quiere decir que en el tiempo, en el tiempo va a perder valor, ¿no es cierto? Va a perder valor, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la reclasificación de la seguridad. En nuestro país, y así está dispuesto, por ejemplo, en, en, en algunas normativas, en que, por ejemplo, cada 10 años se debe reclasificar una información que en su momento se consideró como de carácter confidencial, secreta, ¿no? Entonces, quiere decir que en las informaciones sensibles, ¿no? También hay un ciclo de vida, ¿no? La información contable, de pronto, del año 2000 de la empresa, quizás mm, ya no tiene tanto valor como lo tuvo en su momento, ¿no? Puede ser que sea de valor desde el punto de vista para hacer algunas comparaciones, quizás, pero ya no es información actual, vigente, ¿no? Esto quiere decir pues que las informaciones clasificadas o sensibles también sufren un proceso en la cual también va a intervenir la reclasificación de la seguridad, ¿no es cierto? Normalmente son 10 años, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, hay en algunos de los casos, por ejemplo, las organizaciones disponen que una documentación que tiene más de 10 años y que estaba clasificada como sensible en ese tiempo, ya debe de, por ejemplo, uno, o depurarse haciendo un acta, ¿no? Haciendo un acta y depurarse, triturarse, incinerarse, ¿no? Entonces hay organizaciones que dentro de su administración, de su trámite documentario, se dispone que informaciones con una antigüedad mayor a 10 años ya deben depurarse, ¿no? Porque ya también digamos, un poco digamos, descomprimir también un poco la parte del almacenaje, ¿no? Entonces, pero sí necesario de levantar un acta respecto de qué tipo de documentos se van a depurar o incinerar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este ciclo, vamos a decir, de vida de la información sensible, por ejemplo, se puede mencionar en primer lugar la parte, el inicio desde el punto de vista de la recolección de la información sensible, ¿cierto? O sea, la parte de la obtención, de la recolección, de pronto la que obra, digamos, en documentos, en fichas de inscripción, en registro de datos, ¿no? Sea físicos o digitales, ¿no? Entonces, el inicio de la información sensible, en primer lugar, pasa por la parte de la recolección. Luego, involucra la clasificación, ¿no es cierto? De poder identificar si la información es de carácter secreta, si la información es de carácter confidencial, de reservada, ¿no? O de carácter público, ¿no? O información común, ¿no es cierto?
Entonces, en segundo lugar, por ejemplo, entraría la clasificación, ¿no? Estamos haciendo mención un poco el ciclo de las informaciones sensibles, ¿no? La recolección, la clasificación de seguridad. Otro punto es el almacenamiento, ¿no? De qué forma y de qué manera se va a disponer el guardar o almacenar la información sensible, sea a través de archivos físicos o archivos digitales, ¿no? Que obran de pronto en computadora, data centers, servidores, la nube, base de datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces viene el tercer punto, que es las consideraciones de almacenamiento, en dónde y qué medidas debo adoptar para su protección en cuanto al almacenaje de la información. Otro punto también dentro de este ciclo de las informaciones sensibles está el acceso, el uso y el acceso. Esto quiere decir, bajo los principios de la 27001, ¿no? La norma ISO, por ejemplo, hace mención de por ejemplo, de la confidencialidad, ¿cierto? Solamente el personal debidamente autorizado debe acceder o debe disponer de esa información que es considerada sensible, ¿no? Y utilizarla cuando se dé alguna tarea específica, ¿no es cierto? Eh, y digamos, lo último sería pues ya la parte de la eliminación, como ya hemos dicho, ¿no? Un poco entra la parte de poder reclasificar por el tiempo transcurrido y cuando ya la información de pronto perdió su valor, ¿no? Perdió su valor porque remitiéndome un poco, por ejemplo, a los tipos de inteligencia o la clasificación de la inteligencia, tenemos pues inteligencia básica, tenemos inteligencia actual y tenemos inteligencia predictiva, ¿cierto? La información que de pronto perdió valor por el tiempo estaría pues considerado dentro del campo de una inteligencia básica, ¿no? Que obra en archivos, ¿cierto? Que es importante, sí, pero ya su valor y su contenido ya ha perdido significativamente, ¿no? Su valor, ¿no? Ya no es una inteligencia o información actual, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y por lo tanto se debe disponer, por ejemplo, a la depuración, ¿no? La incineración cuando ya así amerita por el tiempo ya transcurrido, ¿cierto? Entonces, dentro de las medidas que podemos recomendar para la protección, digamos, de la información sensible, del manejo de la información sensible, en primer lugar siempre va a estar recaída en la capacitación al factor humano. Recordemos, ¿no? Que más de 70, quizás 80% de los errores siempre se da en ese campo, ¿no? En el factor humano, ¿no? Entonces, las medidas de protección que podamos recomendar desde aquí siempre van a estar también alineadas, digamos, a ese factor, ¿no? Al factor humano. Y pasa, pues, por el hecho de capacitar, ¿no? De capacitar, de instruir y adiestrar al personal sobre, ¿no es cierto?, la seguridad de las informaciones, de no compartir sus usuarios, de no compartir sus contraseñas, de no comentar, ¿no?, información o datos sensibles, menos en lugares públicos. Por lo general no debe salir de la organización, ¿cierto? Y también el hecho de verificar a quién se le está brindando la información. Yo no podría llamar a su organización usted, ¿no es cierto? No podría llamar y decir pues que soy el presidente de la República y quiero que me des el balance ¿no? del último semestre o trimestre, ¿no? Entonces se debe verificar siempre a quién se le está proporcionando la información, ¿no
es cierto? Entonces, dentro de un punto de partida de la protección recomendada, siempre va a recaer en el factor humano. Algunas otras medidas también recomendadas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? En el tratamiento, por ejemplo, de información a través de medios digitales, ¿no? ¿No? Y esto es de fomentar, por ejemplo, una cultura de buenas prácticas en seguridad informática. Cultura de buenas prácticas en seguridad informática como un medio de proteger la información sensible. Por ejemplo, usar contraseñas robustas y seguras, como también se ha mencionado. Activar, por ejemplo, una doble autenticación, también otra medida adicional para proteger la información, sobre todo de carácter sensible, ¿no? La necesidad de pronto también de cifrar, ¿no? Cifrar o sobrecifrar incluso archivos muy importantes, ¿no? Recordaron, bueno, no sé si algunos, bueno, han llevado algunos módulos, pero por ejemplo, en el tema de la encriptación, ¿no es cierto? De la encriptación, por ejemplo, es un método seguro, digamos, al menos brinda una capa de seguridad extra en la protección de información. Esto quiere decir a través de procedimientos criptográficos, ¿no es cierto? Cuando yo a una información, ¿no? Digamos, la encripte en su contenido, ¿no es cierto? Le asigno una contraseña y si un tercero, ¿no? Tiene acceso a esa información, como está encriptada, ¿no es cierto? No va a poder acceder a la información en llano, ¿no? O si está, por ejemplo, dentro de la criptografía, está, por ejemplo, eh, cifrada con códigos, carácter, etcétera, etcétera, pues definitivamente no va a poder leer nada porque todo le va a parecer incongruente, no lo va a entender porque solamente va a ver letras, números, caracteres especiales, no va a entender nada porque la información ya ha sido criptografiada. Entonces, dentro de las medidas técnicas que uno también puede recomendar para proteger la información, es métodos criptográficos, ¿ya? Contraseñas seguras, doble autenticación, el ciframiento de archivos muy importantes, ¿no? Las buenas costumbres y medidas necesarias, por ejemplo, los backups de seguridad, importante, ¿no? Imagínense pues que el delincuente pues se haya apropiado nuestra información y no tengamos copias de seguridad, no tengamos un backup, ¿cierto? Totalmente desprotegidos. Entonces, en temas de seguridad informática también se dispone que existan pues copias de seguridad debidamente actualizadas, ¿no? Todos los días se tienen que hacer copias de seguridad. Asimismo, también controlar los accesos a zonas restringidas, ¿no? Zonas donde no cualquiera puede pues ingresar, ¿no? Bueno, sumado a ello también dentro del mundo informático y brindar también seguridad, todos sabemos pues el hecho de utilizar un buen sistema de antivirus también proporciona, ¿no? Una capa extra de seguridad, ¿no es cierto? Y definitivamente un cambio, ¿no? Un cambio en la cultura de nuestra organización, ¿no? Hay que implementar políticas, señores, ¿no? Hay que implementar políticas. Eh, Cada uno dentro del nivel que estemos, debemos propiciar a través de nuestros informes el de recomendar que se vayan, digamos, formulando políticas distintas de seguridad, ¿no? Que los procedimientos y los protocolos estén claros, que todos lo conozcan, y no solamente lo conozcan, sino lo apliquen, ¿ya? Medidas para poder disponer
qué documentos se deben de clasificar por el contenido de su información, de poder de pronto catalogarlos como de carácter secreto, de reservado o de confidencialidad, ¿no es cierto? Y algo también muy importante es, por ejemplo, el registro de quien accede, por ejemplo, a la información. Eh, Independientemente que quizás pueda existir, por ejemplo, una cámara de seguridad, ¿no? Que visualice el ingreso de un compartimento donde se manipule, guarde mucha información confidencial, en adición a que se pueda disponer de ello, ¿no? Eh, por ejemplo, y más aún si no existiere, pues necesariamente se debe disponer, por ejemplo, de la existencia de un cuaderno. Quiere decir, a ver, en nuestras recomendaciones, ¿no? Se debe disponer, por ejemplo, que se aperture, ¿no? Que se aperture o a través de la oficina de seguridad, aperturar cuadernos. ¿Para qué? Para que estos cuadernos estén en, bajo custodia del responsable, ¿no? De algunos compartimentos donde se guarda información muy sensible o no cualquiera puede ingresar, de tal forma que si en alguna circunstancia, por motivo de algún tema eh, X, alguien ingrese, ¿no? a este, a este compartimento, el responsable debe de anotar el día, la fecha y la hora de quién está ingresando al compartimento, por orden de quién y qué trabajo específico va a realizar y quién está autorizando. Eso a modo de tener un registro y un control de quienes ingresan a esta zona. Porque lo que no pasa en años puede pasar en horas o minutos. Y es preferible tener a disposición un registro para saber quiénes ingresaron en determinado día y a determinadas horas cuando se produjo la vulneración de seguridad. Entonces, como decimos criollamente, la cancha se achica, ¿no es cierto? La cancha se achica porque ya tenemos, por ejemplo, un registro de qué personas, ¿no? ingresaron, el motivo por la cual, pues, y sobre todo, pues, el quien autorizó, ¿no? El quien autorizó. Por favor, no sé si hay alguna participación y algún comentario. Eh, los micros siempre están abiertos. Bien, bien. Acá en este gráfico, en esta lámina, eh, menciona un poco lo que ya venimos conversando, ¿cierto? El hecho de propiciar, de ir desarrollando y las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas de protección de la información, ¿cierto? Ahí está un poco en estas láminas, ¿no? Hemos hablado un poco de la utilización y la disposición de poder, pues, utilizar contraseñas robustas, de las actualizaciones a nuestros sistemas, la copia de seguridad, el tema de la capacitación continua, y eso es importante, indispensable, ¿no? La capacitación tiene que ser permanente, constante, disponer minutos de inducción en temas de seguridad de la información, formar en el personal la concienciación, ¿no? O sea, que el personal tome conciencia
que estamos expuestos a la vulneración de la seguridad de las informaciones, ¿no? Que las amenazas existen y están ahí presentes de forma latente y manifiestas, no solamente en el exterior, sino también dentro de las organizaciones, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el factor humano, como ya hemos mencionado, ¿no? En ese sentido. Bien, es un, bueno, acá, por ejemplo, en esta parte habla del manejo y custodia de la información clasificada, y eso también lo hemos mencionado, ¿no? La debida clasificación, el correcto almacenamiento de acuerdo a la clasificación de los documentos, el tema del control y acceso a esos compartimentos donde se guarda, se controla y se produce dicha información clasificada. Y finalmente la parte de la disposición, la entrega, la diseminación, y de pronto también abarca la reclasificación y el tema de poder ya por el tiempo transcurrido, ¿no es cierto? Eh, la depuración de ser el caso, ¿no es cierto? Entonces, desde acá queremos pues digamos, llevar el mensaje, usted, ¿no? Hacer ese efecto multiplicador, que la seguridad después es tarea de todos, ¿no es cierto? La seguridad involucra, ¿no? La responsabilidad de todos los integrantes de la organización, ¿no? Cada persona que trata información sensible es un eslabón esencial en la cadena de en la cadena de protección, digamos, de la información que obra en, digamos, en nuestra organización, y es uno de los activos más importantes, ¿no es cierto?, en el ámbito corporativo. Entonces, en ese sentido, eh, por favor, si hay algún comentario, eh, se hace llegar. Bien. Bueno, finalmente, estimados alumnos, un poco para ir eh, ya terminando con la sesión del día de hoy, eh, es el hecho de tomar conciencia, ¿no? De tomar conciencia de cuán importante es proteger nuestra información, ¿ya? Estar expuesta puede generar ello, ¿no?, de tener consecuencias muy graves, ¿no? La, el daño a los propios intereses, ¿no?, a la integridad misma de las organizaciones, y el daño también a sus propios activos, y el daño que puede repercutir también en la imagen de la organización, ¿no?, y en la propia reputación de la organización. De eso hay que tener consciente, ello, que su tratamiento, su custodia, su almacenaje debe estar provista de diferentes medidas de protección. Solamente personal debidamente autorizado, ¿cierto? Debidamente autorizado. Fomentar las buenas costumbres y las buenas prácticas, ¿no?, tanto en seguridad física como en seguridad en el ámbito digital, ¿no? Y de esta forma, pues, contribuir a que, digamos, con todo este conjunto de medidas que podamos disponer, vivamos, pues, en ese estado que uno desea alcanzar, ¿no? De estar en un estado de bienestar y de seguridad,
¿cierto? Teniendo en cuenta que todas las medidas de seguridad necesarias que se dispongan siempre serán pocas, sabiendo que estamos expuestos a las amenazas y a los riesgos, ¿no? En el campo de la seguridad, en ese sentido. Estimados colegas, estimados alumnos, déjenme comentarles también que eh, mes, ya en este mes también de julio, eh, voy a publicar a través de Grupal unos temas en relación a contrainteligencia. Recordemos un poco, a aquellos que no nos han acompañado, ya en el mes de junio hemos visto trabajados seminarios abocados a temas de inteligencia, ¿ya? Las grabaciones están en el canal de YouTube de FORSIC, ¿cierto? Ahora, en el mes de julio también tengo previsto ya trabajar con ustedes también, de igual forma de ingreso libre, temas abarcados de contrainteligencia. Abarcaremos por ahí las tareas que involucra la contrainteligencia dentro del ámbito privado corporativo, ¿no? Entonces también por ahí haré extensiva la invitación a través del grupo. Y asimismo también quería comentarle que eh, también en estos días ya tengo trabajada eh, una clase, un taller, ¿no? Un taller, voy a propiciar un taller, lo voy a confirmar estos días, posiblemente sea en la quincena de este mes, un taller de 3 horas, un taller de 3 horas que involucra, eh, por ejemplo, diseño de matrices, ¿ya? Diseño de matrices aplicados pues a la seguridad corporativa, ¿no? En la cual voy a compartir y tengo ahí ya trabajadas aproximadamente unos más de 50 prompts, ¿no? Para poder diseñar matrices de riesgo aplicados, ¿no? Que involucre pues inteligencia, que involucre análisis de riesgo en diferentes campos de la seguridad, ¿cierto? Eh, este taller va a estar muy interesante. Voy a poner ahí también, compartir con ustedes a través de Grupal, ¿no? Digamos, las condiciones, digamos, la información necesaria para aquellos que estén interesados en compartir conmigo este taller de 3 horas, en la cual voy a compartir estos prompts, digamos, porque considero, estimados alumnos, colegas, que la inteligencia artificial hoy en día está para facilitarnos el trabajo, ¿cierto? Para facilitarnos el trabajo. Entonces, tenemos que recurrir a la inteligencia artificial que está ahí a disposición para poder usarla, ¿no? Pero es necesario, digamos, tener los prompts, ¿no? Digamos, idóneos para poder tener los resultados o la información esperada. Porque la inteligencia artificial va a hacer lo que uno le pida, pero uno tiene que ser muy puntual, ¿no es cierto? Muy puntual respecto de lo que va a realizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, estimados alumnos, tenemos hoy en día que sacarle el máximo jugo a la inteligencia artificial y dentro de la seguridad ponernos ya en otro nivel, ¿no? En el manejar todo lo que sean instrumentos de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, haré la convocatoria y la invitación. Señoras y señores, no me queda más que agradecer su presencia el día de hoy. Esta sesión está siendo grabada, así que el día de mañana la estaré subiendo al canal, donde van a poder también visualizarla.
Asimismo, también déjenme o me permito que también voy a compartir en el grupal un catálogo de los diferentes certificados en relación a los seminarios que hemos venido dando para aquellos que de pronto quieran fortalecer su CV, sus credenciales, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir también ahí los catálogos de los diferentes certificados, ¿no? De los seminarios eh, que se han venido dando desde el mes de enero, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, para los interesados, ¿no? Y de esta forma también contribuir pues a fortalecer un poco también sus credenciales. Recordemos que muchas organizaciones ya exigen por lo menos tener 3, 4 capacitaciones, ¿no? En temas de seguridad, en temas de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí para contribuir en este caso a la capacitación y a la instrucción permanente, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. No me quiero ir sin antes darle también la oportunidad para hacer el uso de la palabra al señor Luis Alberto Fuentes, gran amigo. Luis, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor José Yangali. ¿Qué tal? Buenas noches. Para ponerle conocimiento, está muy excelente su clase. Su clase está excelente, me parece muy bien. Más bien, lo que yo quería saber es, ahora como va a ver el tema de la inteligencia artificial, no sé si también pueden hacerlo, enviarlo por WhatsApp, así por PDF, para poder, no sé, imprimir las hojas, o sea, el tema de eso. O sea, si puede imprimir, no sea por PDF, para yo poder imprimir con la clase de curso de inteligencia artificial. Ok, ok, Luis, está bien, pues, recojo esa iniciativa y sí, justamente en el transcurso voy a pasar la información a través del grupal y bueno, será un gusto también compartir con aquellos interesados, pues, que quieran estar en el taller, ¿no? Y de preferencia, pues, que puedan disponer de su laptop, de su computadora, para que conmigo, paso a paso, ir desarrollando los diferentes prompts en tema de matrices, ¿no? De matrices en tema de seguridad. Importante para hacer análisis de riesgo, informe de seguridad, estudios de seguridad, etcétera, etcétera, que hoy en día están muy bien valorizados en el mercado. Bien, un abrazo a la distancia, entonces, cuídense mucho y ya estaremos comunicándonos por el grupal. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. De igual manera, doctor José Antonio Yangali, de igual manera, cuídense mucho, de igual manera. Gracias.